Bueno, estamos con el secretario de Salud de la Ciudad de La Plata. Nos gustaría, antes que nada, que se presente para los que están viendo este video en chichelis.com.ar. Bueno, yo soy Enrique Rifurcat, soy médico emergentólogo y bueno, ahora estoy trabajando de secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, de la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se ha hecho un poco de polémica porque algunas ciudades en Argentina han decidido, según la ministra de Salud, unilateralmente sacar el barbijo. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Sí, en realidad la decisión que tomamos nosotros desde el municipio no fue de quitar el barbijo, sino de quitar la obligatoriedad del uso del barbijo, o sea, que sea optativo. Creemos que, bueno, ya llevamos 2 años de pandemia, ha habido un montón de situaciones que nos han hecho ir analizando la situación como se viene dando y nos parece conveniente cuando uno va analizando, va poniendo en la balanza los pros y las contras, la balanza en este momento se inclina un poco más hacia dejarlo que sea optativo el uso. Por ahí acá es bueno recordar, nosotros fuimos el primer municipio que puso la obligatoriedad del uso del barbijo. O sea, en su momento lo creíamos como hasta imprescindible, ¿no? Fueron pasando los meses, ya pasaron más de 2 años y lo que empezamos a ver es que después de todas las mutaciones que tuvo el virus, las nuevas cepas que van surgiendo, que tienen por ahí mucha contagiosidad, pero sí muy poca virulencia, y el descenso marcado en el número de casos, y si a eso le sumamos todos los efectos indeseados que tenemos por el uso del tapabocas, como ya los describió la misma OMS el año pasado, ¿no? Como la hipoxia, las reacciones dermatológicas, reacciones alérgicas, y bueno, todo lo que conlleva cada una de estas situaciones. A eso le agregamos que en lo que vemos en la práctica cotidiana, al menos en nuestro medio, que aquellos que realmente respetan el uso del tapabocas son por ahí los chicos en edad escolar, porque el resto de la gente uno ve por televisión o cuando asiste a algún espectáculo que realmente nadie utiliza los tapabocas, ¿no? Ahora, este fin de semana, por ejemplo, el fútbol, que fue fin de semana de clásicos, se vieron todas las canchas llenas, todas las canchas explotadas de gente, pero no se veía prácticamente ni un solo tapabocas. Entonces, nosotros le exigimos mucho a los chicos por ahí que tienen que hacer obligatoriedad en el uso del tapabocas. Por el otro lado, sabemos que los chicos son los que tienen menos posibilidades de hacer formas graves de la enfermedad. Y por el otro lado, también sabemos que son los que más sufren los efectos adversos del tapabocas. Nos parece que es hasta muy injusto en esa situación. Bueno, fueron un montón de factores, ¿no? Yo por ahí estoy tratando de hacerlo en forma sintética como para que se vaya entendiendo, pero son muchos los puntos que hicieron que nosotros lleguemos a esta decisión. No, porque también nos interesa mucho este tema. Por ejemplo, la gente dice, tengo que entrar a un bar, por ejemplo, con barbijo, después si voy al baño me lo tengo que volver a poner, para comer me lo saco. ¿Cuál es su visión, por ejemplo, de este tema al respecto? Bueno, esas son una de las situaciones en las que uno dice, en el cotidiano se ve que no hay una buena utilización del tapabocas, porque uno dice, bueno, para entrar a un restaurante, en la puerta me exigen el barbijo. Ahora, cuando ya entré y me senté a 3 metros en una mesa, ya me lo puedo sacar, o sea que tengo riesgo de contagio del coronavirus en el umbral del restaurante, y claramente no es así, ¿no? Qué sé yo. Y después también es cuando los que siguen utilizando por ahí el barbijo, eh, la utilización realmente es buena y yo creo que en su gran mayoría no. Yo me acuerdo cuando arrancó esto, que nosotros pusimos la obligatoriedad del uso del tapabocas, hasta me acuerdo de haber hecho un tutorial explicando cómo nos teníamos que sacar el barbijo, que no había que tocar la parte de afuera, se sacaba de esta forma, lo teníamos que doblar hacia adentro, no teníamos que tocar, bueno, eran un montón de cosas. Y hoy cuando uno ve, baja uno del auto para entrar a un kiosco, un restaurante y dice, uy, el tapabocas, y empieza a buscar en los bolsillos, a ver dónde lo tiene, o por ahí lo tiene colgado en el brazo, se sacan el tapabocas y se lo ponen. Y en muchos de los casos es el mismo tapabocas que tenían el día de ayer por ahí, porque no todos lo van descartando o lavando día a día, o en más de una vez por día como realmente correspondería. Entonces, digamos, es indiscutible que el tapabocas tuvo un rol muy, pero muy importante. Creo que las medidas de cuidado personal, como el distanciamiento, la ventilación cruzada de los ambientes, el tapabocas, creo que esas fueron las únicas medidas
que demostraron realmente utilidad para disminuir el riesgo de contagio. Las únicas, las de cuidado personal, fueron las únicas medidas que pudieron ayudar a disminuir la velocidad del contagio. Pero frente al avance que se fue dando de la pandemia, frente al tiempo como fue pasando, frente a la disminución de casos, a la baja virulencia que tienen las nuevas cepas, creemos que ya tenemos que empezar a mirar todos los efectos indeseados que nos genera el uso prolongado del tapabocas. Ya vuelvo un poco a este coronavirus, pero ¿hay alguna otra preocupación que tenga en cuanto a salud en La Plata? Y ahora vienen desafíos muy grandes porque cuando nosotros hacemos el análisis retrospectivo de todo lo que se hizo, no solo a nivel municipal, ¿no? Porque nosotros somos lineales con las decisiones que se toman de la provincia o de la nación, vemos que realmente nos estuvimos manejando durante 2 años como si la salud fuera la ausencia o la presencia de coronavirus. O sea, alguien está sano si no tiene coronavirus, alguien está enfermo si tiene coronavirus. Nos olvidamos de todo el resto de las enfermedades. Esto por ahí, en el momento, cuando estábamos en la parte crítica de la pandemia, no lo podíamos racionalizar porque, bueno, estábamos todavía muy atemorizados, con desconocimiento. Era un momento que no sé, desinfectábamos los productos que compramos en el supermercado, la suela de los zapatos, o sea, era una cosa que hoy uno lo mira retrospectivamente y dice, ¿cómo llegué a hacer esto? ¿No? Pero bueno, era lo que creíamos en ese momento como correcto. Pero desatendimos todas las otras enfermedades. Y bueno, hoy nos encontramos con esa realidad, todas esas otras enfermedades, esos cánceres que están avanzados porque no se hicieron diagnósticos tempranos, aquellas mujeres que no se pudieron hacer la mamografía, los hombres que no se hicieron sus análisis de próstata, bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, que se han descompensado, y bueno, y ni hablar de los problemas psicológicos y hasta psiquiátricos que afectan en gran medida también a los chicos. O sea que tenemos un desafío muy grande para ver qué es lo que se nos viene, ¿no? Por otro lado, acá hay otro factor que también lo estamos viendo mucho y que realmente preocupa, son enfermedades de las que se consideran enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes y que hoy se están viendo una incidencia por ahí mayor, ¿no? Como la esclerosis lateral amiotrófica, como la atrofia musculoespinal, los Guillain-Barré. Bueno, están apareciendo muchas patologías de ese estilo que es un desafío poder diagnosticarlas rápido. Bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Comillo y él nos puso en claro que pese a toda la publicidad que tuvo en su momento con su programa de televisión Cuestión de Peso, finalmente la ley de obesidad no se aplicó en la Argentina. ¿A usted le preocupa este tema, las obras sociales que no cumplen con esta enfermedad que es la obesidad? ¿Cómo la toma al respecto? Bueno, yo creo que la obesidad debiera hasta ser tratada como una pandemia, ¿no? Porque nosotros escuchamos mucho hablar de desnutrición, y si bien la desnutrición es una preocupación y una preocupación muy grande, la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, debe ser uno de los factores a los que tenemos que estar presentes, los tenemos que tener muy presentes y tenemos que estar trabajándolo fuertemente porque sí, creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a tratar y de forma urgente, sobre todo por los chicos, ¿no? Porque hoy se ve muy frecuente en chicos. Hablando de los chicos y volviendo a este tema del COVID y los barbijos, es bastante incómodo para ellos estar 4 horas o 5, como querían plantear en la escuela con el barbijo. Sí, es un poco eso lo que hablábamos, tienen 4 u 8 horas, dependiendo si tienen escolares simples o doble escolaridad, en la que tienen que estar con el tapabocas puesto. Nosotros estamos viendo que hay chicos, o sea, digamos, todo el mundo lo ve, ¿no? Pero porque estamos haciendo hincapié o resaltando que hay chicos que están en tercer grado, que están cursando su tercer año de la escuela y todavía no le conocen la cara a sus compañeros. Y la comunicación esa gestual, que es muy importante en el aprendizaje, ni hablar para los chicos hipoacúsicos, desapareció por completo. Y bueno, esas son a las normalidades que nosotros decimos tenemos que tratar de volver. Recién dijo que se han postergado quizás el tratamiento a lo mejor de algunas enfermedades durante esta pandemia porque estaba como todo relacionado al COVID. En cuanto a obras en La Plata, ¿pudieron seguir haciéndola? ¿También se postergó todo por la pandemia en hospitales? Bueno, en los hospitales se había hecho mucha obra en la gestión de la gobernadora Vidal, ¿no? Hasta el 2019. Se habían hecho todas las guardias de los hospitales de la provincia,
En la provincia de Buenos Aires tenemos muchos hospitales provinciales que dependen de la provincia, y algunos municipios tienen hospitales propios, ¿no? Muchos municipios que no tienen hospital provincial tienen hospital municipal, y algunos otros municipios tienen hospital provincial y hospital municipal. Las guardias, por ejemplo, de todos los hospitales provinciales se habían hecho a nuevo. Eso creo que junto con la implementación del SAME, que llegó a casi la totalidad de los municipios, a excepción, no sé, La Matanza, que no lo aceptó, y no me acuerdo qué otro municipio más, creo que fueron unos pilares muy fuertes para poder tener un manejo bueno de la pandemia, o sea, poder hacer frente a la pandemia. Después, cuando arrancó la pandemia, que fue, bueno, justo al poquito tiempo de que fueron los cambios de gestión, ¿no? Tanto provinciales como municipales y nacional, toda la obra se paralizó, toda la obra pública y privada se paralizó. Después se empezó a habilitar la obra pública y bueno, ahí, digamos, en infraestructura hospitalaria, creo que no, los hospitales que tenemos en La Plata son todos provinciales, no son municipales. Se terminaron algunas cosas de algunas guardias de salud mental que había por terminar, algunos detalles de la guardia del Hospital Rossi, que es uno de los hospitales grandes de La Plata, pero digamos, no se encararon obras grandes, nuevas, como por ahí entiendo, el otro día lo escuché al gobernador anunciar un plan de una inversión de 3.900 millones de dólares en hospitales provinciales, y en centros de salud, pero bueno, al municipio de La Plata no nos toca nada de eso. Justo le iba a preguntar cuál es su opinión al respecto. Primero, sobre en general lo que tiene que ver con la salud pública en la Argentina, y este tema que influye, la inflación que hay, que la gente hasta por necesidad se tiene que borrar de las obras sociales y tiene que recurrir a organismos públicos, e incluso también a veces la confusión que hay, porque hay médicos que dicen que atienden por obra social y después cuando uno va te quieren cobrar un plus. ¿Nos puede dar un resumen de cuál es su opinión de todos estos temas? Sí, digamos, esto es un capítulo muy largo, ¿no? Del sistema de salud en Argentina, la fragmentación que existe. Yo creo que es un sistema perfectible, pero que es un sistema bueno, digamos, ¿no? Es un sistema al que, mejorando algunas cosas, creo que se puede llegar a lograr el acceso universal, a que todos puedan tener acceso a la salud. Por ahí, yo creo que se parte de una premisa falsa, como en un montón de cosas, que es hablar de gratuidad. O sea, esto no es gratuito, alguien lo paga. Digamos, la salud tiene un financiador, en el caso de la salud pública el financiador es el Estado, y bueno, y hay que ver bien cómo se utiliza la distribución de los recursos, y dónde se pone más y dónde se pone menos. Y lo que por ahí uno ve que faltaría es mejorar digamos, tenemos el subsector público, el subsector privado, el subsector de las obras sociales, tenemos la salud municipal, provincial, nacional, cada uno con sus incumbencias y demás, y eso por ahí, esa fragmentación tan grande puede ser que haga que sea más difícil la articulación. Pero en general, digamos, es un sistema que es muy bueno, pero que, claro, habría que ir perfeccionándolo, ¿no? Por ahí se ven un montón de obras sociales nuevas que van apareciendo, muchas sindicales, y que por ahí no dan la misma respuesta que debieran dar, o que dan otras obras sociales. No sé cómo explicarlo en forma sencilla, ¿no? Porque el tema es amplio y es muy interesante, pero como síntesis uno podría decir que cómo está planteado el sistema es muy, pero muy bueno, pero en la implementación tenemos muchas cosas para mejorar. ¿Le preocupa algo básico de aquí en más para trabajar en este 2022? Hay un desafío muy grande, que es mejorar las campañas de vacunación de calendario. O sea, aquella vacuna, no estoy hablando de la vacuna COVID, estoy hablando de la vacuna del sarampión, de la varicela, todo el calendario de vacunación nacional, que es un calendario muy amplio y que durante estos últimos 2 años se desatendió mucho también. Entonces da mucho miedo las enfermedades reemergentes que puedan llegar a aparecer, como puede ser el caso de sarampión, que es una de las que se estuvo hablando en los últimos años prepandemia, ¿no? Que había empezado a haber brotes por diferentes lugares, incluso en nuestro país habíamos empezado a tener casos. Creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos, y junto a esto, bueno, todo lo social, que la pandemia, el manejo
el manejo de la misma, o sea, esta cuarentena tan De vacunas, quería preguntarle, porque aquí en Santa Fe, al igual que en muchos lugares de Argentina, se obligaba el carnet sanitario, y por ejemplo hubo gente que quizás la tercera dosis no se la pudo aplicar por el COVID. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Con 2 dosis la gente se puede manejar bien, o para usted es obligatorio el refuerzo de la tercera? Yo, de la vacuna la vacuna sigue siendo una vacuna que está en fase experimental, todas las vacunas están en una etapa experimental. Desconocemos mucho todavía de la vacuna, desconocemos mucho todavía de los efectos indeseados que puede llegar a tener las vacunas, y entonces hablar de 1, 2, 3, 4 dosis, ¿cuántas serían necesarias realmente? Yo si me pongo a emitir una opinión con certeza, por ahí como cuando se los escucha decir científicamente y comprobado, me parece que estaría mintiendo, ¿no? Y me parece que los que dicen eso también están mintiendo, porque si nosotros nos retrotraemos a un poco hacia atrás, hablábamos a comienzo del año pasado que, bueno, que con la vacuna íbamos a lograr inmunidad de rebaño, después nos dimos cuenta que no, que con una dosis íbamos a lograr evitar las formas graves en toda la población. Entonces se había hablado de que iba a aparecer una Sputnik Light, después precisamos 2 dosis, después vimos que igual las personas hacían formas graves y fallecían incluso teniendo 2 dosis, después 3 dosis. Entonces ahora decir 4 dosis, la cuarta dosis es necesaria, no es necesaria, sinceramente desconozco, no me siento idóneo o capacitado como para poder opinar de este tema. Lo que podemos decir la vacuna es que es lo único que tenemos. Entonces, por lo pronto es lo que hay. Pero si uno dice, creo que ninguno, no sé, ni el más experimentado de la OMS hubiese pensado que íbamos a pisar 4 dosis en un año. Pero bueno, la realidad nos muestra que es lo que se precisa. Entonces, si me dice uno, yo qué expectativa, qué me gustaría la vacuna, y bueno, me gustaría por ahí que se logre una vacuna estilo la vacuna antigripal, que con una vacuna por año pueda alcanzar, pero realmente no desconocemos qué es lo que va a pasar con esto. Por lo pronto esto es lo que hay, y bueno, la inmunidad se va demostrando, pero se va demostrando sobre la práctica, no es que uno tiene experiencia y dice, no, va a durar 4 meses. Y no, porque yo me acuerdo en diciembre se hablaba de 5 meses, en enero ya se habló de 4. Es muy difícil, con tan poco tiempo de pandemia, poder llegar a algo concreto y seguro, ¿no? Y certero, como, qué sé yo, cuando, a mí no me gusta hacer futurología, y esto creo que es hacer futurología, cuando uno dice, con 2 vacunas ya vamos a estar bien, no vamos a precisar más nada, como se ha dicho en miles de oportunidades, y después resulta que precisamos 3 o 4. Entonces, el hablar del tema con esa certeza y demás, creo que nos queda todavía muy grande. Tenemos que esperar tiempo. Cuando pase el tiempo, cuando ya tengamos años de experiencia, vamos a poder hacer un análisis retrospectivo correcto para poder decir a ciencia cierta en qué nos equivocamos y en qué no. Y ahí también ya vamos a tener un funcionamiento de la vacuna, digamos, porque magia no se puede hacer, el tiempo no se puede adelantar. ¿Ayudaron los medios de comunicación también en cuanto a pandemia y a salud en general? Yo creo que los medios de comunicación siguieron las políticas que se fueron dando en los diferentes lugares, y si hoy uno tiene que hacer el análisis de los medios de comunicación, yo creo que no ayudaron, pero no ayudó la política también que se tomó, porque cuando nosotros implementamos una cuarentena tan estricta y teníamos a los medios de comunicación fomentando esa cuarentena tan estricta, yo me acuerdo hace unos días estaba leyendo lo del muchacho este que venía de Brasil con la tabla de surf y todo lo que vivió. Creo que eso no ayudó, y los medios de comunicación fueron importantísimos para difundir una política de miedo que, a mi entender, fue totalmente errónea. Pero ¿le tenemos que echar la culpa al medio de comunicación o le tenemos que echar la culpa a quien implementó la política esa? Yo creo que el medio de comunicación transmitió lo que se estaba viviendo. Pero bueno, uno prendía la televisión y le hablaban de muerte, 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 muerte. Las personas que se internaban, lo único que se decían es cuando internabas a alguien con COVID, lo único que pensaba era que se iba a morir. Y bueno, todo eso aumenta el número de mortalidad, aumenta no sé, cualquier paciente que tenía una comorbilidad, lo agravaba mucho más. Pero te repito, ¿le podemos echar la culpa al medio de comunicación o a quien implementa la política? Yo creo que va más para ese lado. Para poner en claro, porque me lo dijo y me parece que da como para título de la nota, entonces, para usted la obesidad debe ser tratada como una pandemia. Sí, yo por ahí hablar de pandemia tendría que tener datos del resto del mundo, ¿sí?
Pero de nuestro país podríamos hablar como zona, podríamos hablar como una epidemia de obesidad en nuestro país, porque en nuestro país sí hay un incremento en los índices de masa corporal, el sobrepeso o en la obesidad, en muchos, sobre todo en la infancia. Por ahí para hablar del resto del mundo, para hablar de pandemia, tenemos que hablar del resto del mundo. Y ahí yo también no me animaría a decirlo. Está. ¿Quiere decirle algo a toda la gente que ve esta nota, que aún le preocupa cómo manejarse en medio de esto, que si de cuidarse o no, en general? Sí, si bien todavía el coronavirus sigue existiendo, si bien sigue estando, yo creo que tenemos que tratar de cambiar el chip ese y de salir de que la salud es la presencia o la ausencia de coronavirus y pensar que la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social. Si nosotros lo vemos de esa forma, vamos a entender mucho más el por qué nosotros sugerimos y pedimos la utilización optativa del tapabocas y el porqué del manejo que estamos planteando en el resto de las enfermedades. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tratemos de sacarnos el chip, porque hoy uno escucha decir, miren, se termina el coronavirus, bajó, no es tan virulento, pero se viene la influenza. Y no tenemos que tener miedo pues se viene la influenza, porque la influenza la tuvimos en el 2017, 2018, 2019, o sea, en lo pre-pandemia también existía. Y no teníamos la psicosis que hoy estamos teniendo en función de esto. Tratemos de empezar a vivir un poco más como vivíamos anteriormente, porque eso nos va a hacer bien realmente, sobre todo en la parte psicológica, que es uno de los daños mayores que nos ha generado este manejo de la pandemia. Ahora sí, para terminar la nota, esto que dijo que el barbijo sea optativo, ¿trajo alguna controversia en general en La Plata? ¿Cómo lo vivió? Sí, hay mucha gente que ya lo estaba haciendo per se, ¿no? Que no precisaron que lo digamos nosotros. Cuando nosotros lo dijimos, empezó a generar empezamos a ver un poco más de gente sin tapabocas, pero también, desgraciadamente, se hizo una grieta en esto como todo, ¿no? Como todo pasa en nuestro país, tenemos la grieta que pareciera que la fomentamos nosotros desde la política, pero cuando nosotros dijimos lo optativo, saltaron del otro lado a decir esto es una locura, entonces pareciera como que el que no usa el barbijo es de tal color político y el que lo usa es de tal otro. Creo que esto van a pasar unos días, a corto plazo yo no tengo dudas de que esto se va a ir implementando para el resto de la sociedad y ahí se va a ir acomodando. Pero sí, inicialmente generó ruido, desgraciadamente. ¿Se va implementando como en forma optativa o que se deje el barbijo? No, esto que nosotros proponemos como optativo va a ir pasando y va a ir creciendo en el resto de la sociedad. El punto que nosotros en el decreto que firmó el intendente Julio Garro también le pide a la provincia que analice el poder implementar en los ámbitos provinciales este uso optativo. Eso apunta fundamentalmente a las escuelas. Nosotros tenemos muchas escuelas que son provinciales. Le agradezco mucho por la nota, un placer enorme y al contacto siempre. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a vos. Un Gracias, abrazo. un placer.